¿Alguna vez has sentido que tu familia te excluye a pesar de tus logros? En esta historia dramática de traición familiar, sigue el viaje de una abogada exitosa en Madrid que descubre oscuros secretos enterrados en el legado de su familia. Traición familiar que involucra fraudes históricos, herencias manipuladas y la búsqueda implacable de justicia. Mientras navega por intrigas emocionales y batallas legales, esta mujer desafía las ilusiones cómodas que han sostenido a su linaje durante décadas. ¿Qué pasa cuando la verdad sale a la luz y destroza todo lo que creías saber? Esta narrativa llena de giros emocionales explora temas de lealtad, karma y redención en el corazón de España. No te pierdas esta historia de traición familiar que te mantendrá al borde del asiento, cuestionando tus propios lazos sanguíneos. Ideal para amantes de dramas intensos con toques de venganza justiciera. Mi nombre es Elena Márquez. Tengo 34 años. Soy abogada corporativa en el bufete López y Asociados en Madrid. Y desde que tengo memoria, he sido la decepción de la familia. No porque fallara. Todo lo contrario. Triunfé de formas que incomodaban a todos. El mensaje llegó en una mañana lluviosa de abril. Reunión familiar en la finca Arroyo Verde. Del 15 al 18 de junio. Tu presencia no es requerida. Mi madre. Siempre tan diplomática. Sonreí. Di un sorbo a mi café y respondí con una sola palabra: anotado. Lo que no sabían era que había estado esperando este momento durante casi 2 años. Crecer como la hija mediana en la familia Márquez significaba vivir en una sombra perpetua. Mi hermano mayor, Javier, era el hijo pródigo, graduado en la Escuela de Negocios de IESE. Gestor de fondos de inversión, casado con Sofía, la esposa perfecta de la alta sociedad con un servicio de pádel impecable. Mi hermana menor, Raquel, era la consentida de la familia, hermosa, encantadora y lo suficientemente rebelde para ser interesante sin causar problemas reales. Y luego estaba yo, demasiado inteligente para mi propio bien, demasiado directa, demasiado reacia a jugar los juegos que mantenían en marcha la maquinaria familiar Márquez. Elena, solía decir mi padre, removiendo su brandy en un vaso de cristal que había pertenecido a su padre. Avanzarías mucho más si aprendieras a sonreír más y hablar menos. Esto viniendo del hombre que amasó su fortuna siendo el abogado de divorcios más implacable de España. La ironía se le escapaba. Como la mayoría de las cosas relacionadas conmigo. Pasé mi infancia y juventud temprana intentando ganarme un lugar. Me gradué primera de mi clase en la Facultad de Derecho de la Complutense. Conseguí un puesto en uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid. Compré un ático en el barrio de Salamanca con mi propio dinero. Nada de eso importaba. En las reuniones familiares, mis logros eran notas a pie de página, mis opiniones, interrupciones, mi presencia. Una obligación. Las grietas empezaron a aparecer cuando mi abuela Viviana falleció en 2019. Una mujer formidable que construyó un imperio de galerías de arte desde la nada. Era la única que me veía con claridad. ¿Tú y yo? Me dijo una vez tomando té en su jardín. Vemos el mundo tal como es. No como quisiéramos que fuera. Eso nos hace peligrosas para quienes viven en ilusiones cómodas. Después de su funeral. Un evento grandioso donde mi padre dio un elogio que de alguna manera giraba en torno a los logros de Javier. Descubrí que me había dejado sus diarios, docenas de libros encuadernados en cuero que abarcaban 60 años.
Y una carta que simplemente decía: Elena, usa lo que te he dado con sabiduría. La verdad es el arma definitiva. No entendí lo que quería decir hasta que empecé a leer. Los diarios documentaban todo, cada secreto familiar, cada manipulación, cada traición. Lo más importante, detallaban los verdaderos orígenes de la fortuna Márquez. No las astutas inversiones de mi abuelo, como decía la leyenda familiar, sino la destrucción sistemática de su socio comercial, Enrique Valdés. Un hombre cuyo nombre había sido borrado de nuestra historia familiar. Podría haberlo dejado pasar. Podría haber guardado esos diarios y seguir intentando ganarme un sitio en una mesa donde nunca fui bienvenida de verdad. Entonces llegó la cena de Acción de Gracias en 2021. Javier se levantó para brindar, con la copa de champán brillando bajo la luz de la araña. Por la familia. Nuestro mayor activo. Todos alzaron sus copas excepto mi padre, que estaba demasiado ocupado mirando su teléfono. Más tarde, los oí en el estudio de mi padre. Está hecho, dijo él. El nombre de Elena ha sido eliminado del fideicomiso. Raquel recibirá su parte y la finca Arroyo Verde pasará completamente a ti a mi muerte. ¿Y Elena?, preguntó Javier. ¿Qué pasa con ella?, respondió mi padre con voz fría. Tiene su carrera. Siempre ha sido autosuficiente. Además, probablemente vendería su parte de todos modos. Esto mantiene Arroyo Verde en la familia. La familia que lo aprecia. Arroyo Verde. La finca familiar de 9 hectáreas en las afueras de Madrid, donde habíamos pasado todos los veranos de mi infancia. El lugar donde aprendí a nadar. Donde leía libros bajo el antiguo olivo junto al lago. Donde di mi primer beso al hijo del guardabosques cuando tenía 16 años. El único sitio donde siempre me sentí conectada. A pesar de todo. Y me lo quitaban sin siquiera una conversación. Salí de la casa esa noche sin despedirme. En mi coche. Por fin abrí la pequeña caja de madera que el ejecutor de mi abuela Viviana me había dado junto con los diarios. Una caja que había dejado de lado. Demasiado afligida para lidiar con ella en ese momento. Dentro había una llave y una dirección en el centro de Madrid. La dirección llevaba a una caja fuerte privada en un antiguo edificio bancario. Dentro de esa caja estaba la verdad sobre Enrique Valdés, prueba de que mi abuelo había robado sistemáticamente sus patentes. Vaciado las cuentas conjuntas del negocio y fabricado evidencia que llevó a Enrique a la prisión por fraude. Enrique murió en la cárcel 3 años después. Su familia lo perdió todo. También en esa caja. Escrituras originales. Certificados de acciones y documentos legales que probaban que 1/3 de la fortuna Márquez pertenecía legítimamente a los herederos de Valdés. Mi abuela Viviana había recopilado la evidencia meticulosamente durante décadas. Y ahora era mía. Pasé los siguientes 6 meses construyendo mi caso en secreto. Localicé a la nieta de Enrique. María Valdés. Una maestra de infantil en Sevilla que no tenía idea del legado robado de su familia. Contraté investigadores privados para encontrar más evidencia. Consulté con abogados de fideicomisos que me debían favores. Mientras tanto, jugué mi rol a la perfección. Asistí a las cenas dominicales cuando me invitaban. Escuché a Javier alardear de su nuevo yate. Ayudé a Raquel a planear su lujosa boda con el hijo de un senador. ¿Sonreí y hablé menos?
Tal como mi padre siempre me había aconsejado. Cuando la familia anunció la reunión anual de verano en Arroyo Verde, fui señaladamente excluida. La propiedad de la que me habían cortado sin discusión acogería el evento mientras yo permanecía en Madrid. Borrada una vez más del relato. Era la confirmación final que necesitaba. 3 semanas antes de la reunión, presenté los papeles legales que sacudirían a la familia Márquez hasta sus cimientos. Una semana antes, el juez concedió mi interdicto de emergencia. Y el 15 de junio, cuando mi familia llegó a Arroyo Verde con sus maletas Louis Vuitton, caterings y planes para un fin de semana de autofelicitación, encontraron las puertas cerradas y un aviso puesto: esta propiedad está sujeta a litigios en curso. Acceso restringido por orden judicial. Llegué 30 minutos después. Dirigí al equipo de seguridad que había contratado para permitirme la entrada y caminé por el familiar camino de grava hacia la casa principal. Estaban todos en el césped delantero, mi padre con el rostro enrojecido gritando al teléfono. Mi madre sentada aturdida sobre una maleta. Javier paseando. Raquel llorando. Se callaron cuando me vieron. Elena. Mi padre se recuperó primero. Su máscara de abogado volviendo a su lugar. ¿Qué significa este ridículo montaje? Sonreí. No es un montaje, padre. Es un ajuste de cuentas legal que ha estado gestándose durante 70 años. Le entregué una carpeta gruesa. Quizá quieras leer esto antes de llamarme de nuevo. El caso Valdés ha sido reabierto. ¿El caso qué? Javier dio un paso adelante, arrebatando la carpeta de las manos de nuestro padre. Pregúntale a papá sobre el socio comercial de su padre. El que murió en prisión. El cuya familia lo perdió todo mientras nosotros lo ganamos todo. Me giré para irme. Luego pausé. Y he invitado a María Valdés, la nieta de Enrique, a unirse a nosotros este fin de semana. Pensé que era hora de que viera la propiedad que su familia ayudó a pagar. La mirada en el rostro de mi padre me dijo que sabía exactamente qué había en esos documentos. Sabía lo que había hecho su padre. Tal vez siempre lo había sabido. Ese fin de semana fue solo el comienzo. Lo que siguió fueron 18 meses de batallas legales. Secretos familiares expuestos en tribunales. Acuerdos negociados y rechazados. El nombre Márquez, una vez sinónimo de respetabilidad de dinero antiguo, se vinculó con uno de los fraudes históricos más notorios de Madrid. Al final, llegamos a un acuerdo. María Valdés recibió una porción sustancial de la fortuna Márquez. Suficiente para establecer fundaciones educativas en nombre de su abuelo y asegurar el futuro de su familia por generaciones. Mi padre se vio obligado a reconocer públicamente la verdad y hacer restituciones. Javier perdió casi la mitad de sus activos en el recálculo del fideicomiso familiar. Y Arroyo Verde, el juez determinó que había sido comprada con fondos mezclados de ambas familias. La propiedad se dividió entre María y yo. Mi padre, madre, Javier y Raquel fueron legalmente prohibidos de acceder sin nuestro permiso explícito. María y yo transformamos Arroyo Verde en un centro de retiro para familias de personas encarceladas, nombrándolo Casa de Restauración Valdés Márquez. Cada verano, niños que han perdido padres en el sistema penitenciario vienen a nadar en el mismo lago donde una vez encontré consuelo, a leer bajo el mismo olivo, a sanar de heridas no muy diferentes a las que sufrió la familia de Enrique Valdés.
Mi familia nunca me perdonó. Javier se mudó a Londres para escapar del escándalo. La boda social de Raquel se convirtió en una ceremonia privada pequeña después de que múltiples invitados declinaran. Mi padre se jubiló temprano. Su reputación manchada. Mi madre aún envía tarjetas de cumpleaños con mensajes impersonales firmados madre. Pero el perdón nunca fue lo que busqué. La justicia sí. La verdad sí. Y algo más que no había anticipado, libertad. Libertad de buscar aprobación que nunca llegaría. Libertad de la complicidad en un legado familiar construido sobre mentiras. El mes pasado. Recibí otro mensaje de mi madre, cena familiar. Domingo a las 6. Tu padre desea reconciliarse. Lo consideré por un largo momento antes de responder, estoy hospedando a 20 niños en Arroyo Verde este fin de semana. Me necesitan más que él. Algunos lo llamarían venganza. Yo lo llamo restauración. No solo para los Valdés, sino para mí misma. Nunca esperé encontrarme aquí, sentada en el muelle de Arroyo Verde en una perfecta tarde de verano, viendo a los nietos de María Valdés jugar con las familias del Retiro mientras el sol se pone sobre el lago. El viaje que me trajo a este momento comenzó hace 3 años. Pero sus raíces se extienden 7 décadas atrás. A una traición que ni siquiera sabía que existía durante la mayor parte de mi vida. El nombre Márquez una vez abría puertas en los círculos élite de Madrid. Éramos fijos en galas de caridad, juntas directivas y reuniones de clubes privados. Mi padre, Ricardo Márquez, construyó su reputación como el abogado que nunca perdía. El hombre que podía superar a cualquiera en un tribunal o sala de juntas. Mi madre, Victoria, servía en las juntas de la Orquesta Sinfónica, el Hospital Infantil y el Museo de Arte. Mi hermano Javier siguió a mi padre en Derecho antes de pasar a la banca de inversión. Mientras mi hermana Raquel se convirtió en directora social para la oficina del presidente autonómico. Y luego estaba yo. Elena Márquez. Abogada corporativa especializada en fusiones y adquisiciones. Exitosa por cualquier medida objetiva. Pero perpetuamente quedando corta en el marcador familiar Márquez. Elena siempre se toma las cosas demasiado en serio, decía mi madre cada vez que cuestionaba decisiones o tradiciones familiares. No todo el mundo necesita examinar todo bajo un microscopio. Esa es nuestra Elena. Intervenía Javier. Siempre buscando problemas donde no los hay. El problema no era que mirara demasiado. El problema era que veía con claridad lo que ellos trabajaban diligentemente para difuminar, la naturaleza calculada de sus relaciones. El amor condicional. Las jerarquías reforzadas a través de 1000 pequeñas crueldades disfrazadas de tradición familiar. El recuerdo más temprano que tengo de entender mi lugar en la familia fue mi 10º cumpleaños. Mis padres organizaron una fiesta en nuestra casa en el barrio de Salamanca, invitando a toda mi clase y a los hijos de sus amigos. El pastel era espectacular. Las decoraciones perfectas. Los regalos abundantes. Para cualquiera que mirara. Era la muestra quintesencial de devoción parental. Lo que nadie vio fue a mi madre llevándome aparte antes de que empezara la fiesta. Recuerda agradecer a todos apropiadamente. Elena, dijo, enderezando el cuello de mi vestido. Y trata de sonreír más naturalmente en las fotos. La última vez parecías estar en dolor. Lo intentaré. Madre. Y por el amor de Dios.
No entres en tus debates con los adultos. Nadie quiere oír la opinión de una niña sobre el cambio climático o lo que sea que hayas estado leyendo últimamente. Asentí, ya sintiendo la familiar opresión en el pecho. La comprensión de que mi rol era actuar la infancia de manera que reflejara bien en los Márquez. No experimentarla auténticamente. Más tarde, cuando Javier derribó un bol de ponche que arruinó una alfombra antigua, mi madre rió y lo llamó su pequeño torbellino. Cuando yo accidentalmente dejé caer un plato, la temperatura en la habitación bajó 10 grados mientras mi madre me llevaba a la cocina. ¿No puedes ser cuidadosa por un día? Siseó. Esto es porcelana de Limoges. Elena. Es irreemplazable. Javier acaba de arruinar una alfombra persa de 200 años. Señalé. El bofetón llegó rápido. No lo suficientemente fuerte para dejar marca, pero lo bastante agudo para picar. Javier tiene 12. Tú tienes 10. Espero más de ti. Esa era siempre la paradoja. Se esperaba que fuera simultáneamente más madura que mis hermanos y se me castigaba por no ser lo suficientemente infantil. Para cuando llegué a la secundaria, entendía las reglas no escritas. Javier era el heredero aparente, preparado para tomar el bufete de mi padre y eventualmente su posición en la sociedad madrileña. Raquel era la joya familiar, su belleza y encanto cultivados como activos valiosos. Yo era la de repuesto, útil como plan de respaldo, pero no central en el relato familiar. Me lancé a los estudios, al equipo de debate y eventualmente a estudios pre-derecho. Si no podía ganar su amor a través de la complacencia, quizá podría ganar su respeto a través del logro. Me gradué del instituto como primera de promoción. Gané una beca completa para la Complutense. Y me gradué en Derecho con honores y múltiples ofertas de empleo. En la cena de mi graduación en Derecho, mi padre alzó un brindis, por Elena, que siempre ha hecho las cosas a su manera. Sonaba como alabanza para los de fuera. Yo lo reconocí como crítica. Después de establecerme en López y Asociados, compré mi ático en Salamanca. No para impresionar a mi familia, sino para crear un santuario donde pudiera existir sin actuaciones. Fue durante este periodo de éxito profesional e independencia personal que mi abuela Viviana murió. Viviana Márquez era la madre de mi padre y, a diferencia del resto de la familia, nunca parecía decepcionada conmigo. Nuestros tés de los domingos por la tarde en su jardín eran el único ritual familiar que disfrutaba genuinamente. Hacía preguntas y escuchaba realmente mis respuestas. Me enviaba libros que pensaba que me interesarían. Recordaba detalles sobre mis casos y mis amigos. ¿Sabes? Elena, me dijo una vez cuando me quejaba de otra cena familiar que salió mal. Algunas familias se construyen sobre amor. Otras sobre imagen. Conoce la diferencia y te ahorrarás una vida de desengaños. En ese momento pensé que hablaba en general. Más tarde entendería que intentaba prepararme. Su funeral se celebró en la Catedral de la Almudena. Asistieron cientos, asociados de negocios, amigos de la sociedad, políticos, incluso un expresidente autonómico. El elogio de mi padre pintó un retrato de una mujer que apenas reconocía, una esposa devota, una madre solidaria, una anfitriona graciosa. Ni una palabra sobre su inteligencia, sus rebeliones calladas, sus pasiones privadas por el arte y la literatura.
Tu abuela habría odiado esto. Susurré a Raquel mientras nos sentábamos en el banco delantero. SHH. Respondió ella, secándose los ojos para los fotógrafos. Papá trabajó duro en ese discurso. La lectura del testamento una semana después fue breve y previsible. La fortuna sustancial de mi abuelo, gestionada por mi abuela después de su muerte, se dividió entre mi padre, su hermana Carolina y varias caridades. Herencias familiares y propiedades se distribuyeron según un horario detallado. Lo sorprendente vino después de los procedimientos formales. Cuando el abogado personal de mi abuela Viviana, el señor Abernathy, pidió hablar conmigo en privado. Tu abuela dejó algo específicamente para ti, dijo, entregándome un sobresellado y una pequeña caja de madera. Fue muy clara en que esto debía ir directamente a ti y a nadie más. El sobre contenía una carta escrita con la elegante caligrafía de mi abuela. Mi queridísima Elena, si estás leyendo esto, por fin escapé de la hermosa prisión que ocupé durante 50 años. No me llores demasiado. He hecho las paces con las elecciones que me trajeron aquí. Lo que encontrarás en mis diarios puede chocarte. Puede hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre nuestra familia. Esa es mi intención. El legado Márquez está construido sobre arena. Elena, tu abuelo no era el hombre que la historia recuerda. La fortuna que todos han disfrutado vino a un precio terrible. Uno pagado por otra familia mientras mirábamos hacia otro lado. Fui cómplice en mi silencio. Elegí seguridad sobre verdad. Comodidad sobre justicia. Es el mayor arrepentimiento de mi vida. Tú sola, entre los Márquez, tienes tanto la fuerza de carácter como la mente legal para corregir este error. La llave adjunta te llevará a todo lo que necesitas para tomar tu propia elección. Continuar la mentira cómoda o exponer la verdad incómoda. Sea lo que decidas. Sabe que siempre he estado más orgullosa de ti. Con amor y esperanza en tu coraje. Viviana. La caja de madera contenía una llave ornamentada con una etiqueta pequeña que llevaba una dirección en el centro de Madrid. La caja fuerte en el banco reveló documentos adicionales que confirmaban la traición de mi abuelo, cartas falsificadas, transferencias bancarias ocultas, testimonios manipulados que enviaron a Enrique Valdés a prisión. También había notas sobre cómo mi abuela había intentado compensar en silencio, donando anónimamente a causas relacionadas con la justicia penal. Pero nunca lo suficiente para exponer la verdad. Los diarios de mi abuela no solo exponían el fraude, sino que también revelaban su propia lucha interna. Se había casado con mi abuelo sabiendo parte de la verdad. Atraída por la estabilidad que ofrecía después de una juventud inestable. Elegí el silencio por mis hijos. Escribió en una entrada de 1965. Pero el silencio es un veneno lento que corroe el alma. Leí esos diarios durante semanas, absorbiendo la complejidad de su vida. No era una santa, pero tampoco una villana. Era una mujer atrapada en las expectativas de su época, haciendo lo mejor que podía con las cartas que le habían tocado. Su legado para mí no era solo evidencia, era una llamada a romper el ciclo. Mientras construía mi caso, mantenía una fachada de normalidad. En las reuniones familiares, escuchaba pacientemente mientras Javier hablaba de sus inversiones en el mercado inmobiliario de la Costa del Sol. Ayudaba a Raquel con los detalles de su boda,
sugiriendo proveedores en Madrid. Incluso asistí a la fiesta de cumpleaños de mi padre, alzando una copa en su honor mientras planeaba desmantelar su legado. La invitación excluida para la reunión en Arroyo Verde fue el detonante final. Era como si me hubieran borrado oficialmente. Pero en lugar de herirme, me fortaleció. Sabía que tenía el poder de reescribir la historia. Cuando presenté los documentos en el juzgado de Madrid, el juez, un veterano con reputación de integridad, revisó la evidencia con gravedad. Esto podría abrir una caja de Pandora, me advirtió. ¿Exactamente?, respondí. El interdicto se concedió rápidamente, basado en la antigüedad del fraude y la cadena de custodia impecable de los documentos. La escena en Arroyo Verde ese 15 de junio permanece vívida en mi memoria. El sol de verano filtrándose a través de los olivos. El aroma de jazmín en el aire. Y mi familia reunida en el césped como un cuadro congelado de shock. Mi padre, Ricardo, colgando el teléfono con frustración. Esto es un ultraje. Llamaré a mis contactos en el Ministerio de Justicia. Pero no había contactos que pudieran salvarlo esta vez. La verdad era innegable. Respaldada por documentos originales y análisis forenses que confirmaban su autenticidad. María Valdés llegó esa tarde, conduciendo desde Sevilla en un coche modesto. Era una mujer de unos 40 años. Con ojos amables y una presencia calmada que contrastaba con el caos de mi familia. ¿Es esto real?, preguntó mientras caminábamos por los jardines. Sí, le aseguré. Y ahora es parcialmente tuyo. Pasamos el fin de semana discutiendo planes para la finca, mientras mi familia se alojaba en un hotel cercano, impotentes ante la orden judicial. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias, deposiciones y cobertura mediática. Periódicos como El País y ABC publicaron artículos sobre el escándalo Márquez Valdés, detallando el fraude histórico. Mi padre contrató a los mejores abogados. Pero la evidencia era abrumadora. En una audiencia clave, testificó bajo juramento, admitiendo que había sabido del fraude desde los años 90 pero lo había encubierto para proteger la reputación familiar. El acuerdo final fue exhaustivo. Además de la compensación financiera a María, incluía una disculpa pública de mi padre en una conferencia de prensa. Y la creación de un fondo para víctimas de fraudes corporativos en España. Arroyo Verde se convirtió en la casa de restauración Valdés Márquez. Con programas de verano para niños afectados por el sistema judicial. Inspirados en las reformas penitenciarias españolas. La transformación de la finca fue terapéutica. Contratamos terapeutas. Organizamos talleres de arte, un guiño al imperio de galerías de mi abuela, y creamos un memorial discreto para Enrique Valdés en los jardines. Cada verano veo a niños riendo en el lago. Y siento que estamos reparando no solo el pasado de los Valdés, sino también el mío. Mi relación con mi familia permaneció fracturada. Javier, ahora en Londres, me envía correos ocasionales, más formales que fraternales. Raquel, sin embargo, comenzó a descongelarse después del nacimiento de su hija. Una tarde lluviosa en Madrid, llamó a mi puerta inesperadamente. Necesito hablar, dijo, su abrigo goteando en mi entrada. La invité a pasar, observando su cautela como si esperara trampas.
¿Quieres té? Ofrecí, tomando su abrigo y paraguas mojados. Asintió, siguiéndome a la cocina donde puse la tetera. Nos sentamos en silencio incómodo hasta que el agua hirvió. ¿Cómo van las cosas en Barcelona? Pregunté. Colocando una taza frente a ella. Había mudado allí con su marido político. Bien. Buenas. La campaña de Daniel va bien. Envolvió sus manos alrededor de la taza sin beber. ¿Te ves bien? Elena. Saludable. Gracias. Lo estoy. Feliz incluso. Raquel jugueteaba con su anillo de bodas. Un diamante masivo que captaba la luz con cada giro nervioso. Me casé. Dijo innecesariamente. Lo oí. Felicitaciones. No fuiste invitada. Lo sé. Otro silencio se extendió entre nosotras, lleno de todas las palabras que nunca nos habíamos dicho. ¿Por qué lo hiciste? ¿Elena? Preguntó finalmente. ¿Fue por Arroyo Verde? ¿Por qué papá te cortó? Consideré desviar. Darle la narrativa simplificada de justicia que ofrecía a los niños en las fogatas del retiro. Pero Raquel merecía la verdad completa. Ese fue el catalizador. Admití. Oír a papá y Javier discutiendo removerme de la herencia sin siquiera decírmelo. Fue el último en una vida de exclusiones pequeñas. Pero una vez que descubrí la verdad sobre el abuelo y Enrique Valdés, se volvió sobre algo mucho más grande que mis sentimientos heridos. Podrías haber venido a nosotros primero, argumentó. Podríamos haberlo manejado en privado. Como papá lo hizo cuando lo descubrió, enterrándolo más profundo. Sacudí la cabeza. Los Márquez tuvieron 70 años para arreglar esto. Abuela tuvo 70. Nadie lo hizo. Y ahora todos hemos pagado el precio por tu rectitud. Había amargura en su voz. Pero también algo más. Una pregunta. ¿Lo has hecho tú? ¿De verdad? Desafié suavemente. Sigues siendo rica. Sigues casada con tu hijo de senador. Sigues teniendo tu vida en Barcelona. ¿Qué has perdido exactamente además de algo de estatus social en círculos madrileños que ya no frecuentas? Miró su té. Perdí a mi hermana. La declaración simple me tomó por sorpresa. Raquel y yo nunca habíamos sido cercanas. Siempre se alineaba con Javier. Los dos un frente unido contra mi estatus de outsider. No estaba al tanto de que sintieras esa pérdida. Dije con cuidado. Por supuesto que sí. Alzó la vista. Lágrimas en los ojos. Eres mi hermana mayor. La inteligente. La valiente. La que siempre se enfrentaba a papá cuando nadie más lo haría. Lo recuerdo diferente. Dije. Recuerdo que reías cuando Javier se burlaba de mí. Recuerdo que me decías que solo siguiera la corriente en lugar de hacer olas. Tenía miedo. Admitió. Era más fácil estar de su lado que pararme contigo y enfrentar su desaprobación. No estoy orgullosa de ello. No respondí inmediatamente, dejando que sus palabras se asentaran entre nosotras. Afuera, la lluvia se intensificó, tamborileando contra las ventanas. ¿Por qué estás aquí? Raquel. Pregunté finalmente. ¿Qué quieres de mí?
Tomó una respiración profunda. Daniel y yo vamos a tener un bebé. Una niña. Nacerá en septiembre. Felicitaciones, dije, significándolo genuinamente. Quiero que conozca a su tía Elena. Continuó Raquel. Quiero que conozca a la persona que tuvo el coraje de hacer lo que ninguno de los demás pudimos. Quiero que tenga a alguien a quien admirar además de políticos. Esposas y matronas de sociedad. Era quizá lo más honesto que mi hermana me había dicho jamás. Sentí un surgimiento complicado de emociones, sospecha. ¿Esperanza? Un calor tentativo. ¿Daniel sabe que estás aquí? Asintió. Fue su idea. En realidad. Dijo que las peleas familiares no deberían extenderse a la siguiente generación. ¿Y papá? ¿Mamá? ¿Javier? No lo saben. Admitió. No entenderían. No aún. Consideré lo que ofrecía, una reconciliación secreta. Una relación conducida en las sombras del colapso de nuestra familia. No era ideal. Pero era algo. Un comienzo. Me gustaría conocer a mi sobrina. Dije finalmente. Pero no fingiré con ella cuando sea lo suficientemente grande para entender. Le diré la verdad sobre nuestra familia. Raquel dudó. Luego asintió. No esperaría menos de ti. Elena. Solo sé gentil al respecto. Puedo ser gentil. Acordé. La verdad no tiene que ser un arma. Hablamos por otra hora sobre su embarazo. Mi trabajo. Temas neutrales que nos permitieron restablecer algún parecido de hermandad sin tocar las heridas aún crudas del pasado. Cuando se fue. La lluvia había parado y un sol tentativo rompía a través de las nubes. Te llamaré. Prometió en la puerta. Responderé. Repliqué. 2 semanas después. Un pequeño paquete llegó de Barcelona, un sonajero de plata grabado con las iniciales EMV y una nota. Elena María Vargas. Nombrada por sus tías. Esperada el 12 de septiembre. Coloqué el sonajero en mi repisa. Un pequeño símbolo de un futuro no enteramente separado de mi pasado. María y yo continuamos desarrollando la casa de restauración Valdés Márquez. Expandiendo los programas más allá de niños de padres encarcelados para incluir familias afectadas por condenas injustas. Establecimos un fondo de ayuda legal para ayudar a aquellos que no podían permitirse luchar contra el sistema que les había quitado a sus seres queridos. Durante una de nuestras sesiones de planificación, María me hizo una pregunta que no había considerado. ¿Qué pasa con todo esto cuando nos vayamos? ¿Quién lo lleva adelante? Era una preocupación válida. Ninguna de nosotras tenía hijos. El trabajo de restauración que habíamos comenzado necesitaba perdurar más que nosotras para tener impacto duradero. Crearemos una fundación. Sugerí. Con un endowment y una junta comprometida con la misión. Documentaremos todo para que generaciones futuras entiendan por qué existe este lugar y qué se supone que logre. ¿Y quién lo lidera? Presionó María. Estos niños necesitan más que una institución. Necesitan gente que se preocupe. Pensé en la hija nonata de Raquel. Elena María. Nombrada por ambas. Pensé en los niños que habían encontrado santuario temporal en Arroyo Verde. ¿Los encontraremos? Prometí. La gente correcta aparecerá cuando sea el momento.
El mes pasado. Recibí otro mensaje de mi madre. Inesperado y desconcertante en su brevedad, tu padre está enfermo. Cáncer de páncreas. Etapa tardía. Te está pidiendo. Estaba en el tribunal cuando llegó el mensaje, representando a una comunidad indígena buscando la restauración de artefactos culturales tomados de sus ancestros un siglo atrás. Lo leí durante un receso. La ironía del timín no se me escapó. Esa tarde. Llamé al número que mi madre había proporcionado. No el móvil de mi padre, sino uno nuevo que no reconocía. Una enfermera de hospicio respondió. El señor Márquez está descansando ahora. Me informó. Pero ha estado pidiendo a su hija Elena. ¿Eres tú? Sí. Dije, sintiendo una extraña desconexión del nombre en este contexto. ¿Cómo está? Cómodo. Pero declinando rápidamente. El doctor estima semanas. No meses. Entiendo. Por favor dile que recibí el mensaje. Estaré en contacto sobre visitar. Colgué y caminé a la ventana de mi oficina, mirando el skyline de Madrid brillando en la luz vespertina. Mi padre se moría. El hombre que había moldeado tanto de mi vida a través de su presencia y ausencia estaba dejando este mundo. ¿Qué le debía en estos días finales? ¿Qué me debía a mí misma? Llamé a María. Mi padre se muere. Dije sin preámbulos cuando respondió. Lo siento. Elena. Su voz era cálida con compasión genuina. ¿Irás a él? No sé. Admití. Parte de mí quiere mantener la distancia que él creó. Otra parte siente que sería mezquino a esta altura. ¿Qué te traería paz después de que se vaya? Preguntó pragmáticamente. Era la pregunta correcta. No que merecía él, sino que me permitiría avanzar sin arrepentimiento. Necesito verlo. Me di cuenta. No por perdón. El suyo o el mío. Sino por cierre. Entonces eso es lo que deberías hacer. Dijo María simplemente. 3 días después. Conduje al centro de hospicio privado en la Sierra Norte de Madrid donde mi padre había tomado residencia para sus días finales. Mi madre me encontró en el lobby, luciendo más pequeña y mayor de lo que recordaba. Intercambiamos saludos incómodos antes de que me llevara a su habitación. Está muy débil, advirtió afuera de la puerta. No esperes demasiado. Asentí, armándome de valor antes de entrar. El hombre en la cama apenas se parecía a la imponente figura de mi padre. El cáncer y sus tratamientos lo habían vaciado, encogiendo su marco una vez poderoso a una colección de ángulos bajo las mantas. Sus ojos, sin embargo, eran inmutados, agudos y evaluadores mientras encontraban los míos. Elena. Su voz era un susurro. Pero el tono de mando permanecía. ¿Viniste? Sí. Me moví para sentarme en la silla junto a su cama. ¿Cómo te sientes? Un fantasma de su sonrisa sardónica cruzó su rostro. Como si me estuviera muriendo. Lo cual aparentemente es el caso. No ofrecí platitudes o esperanzas falsas. Habíamos superado tales pretensiones. ¿Hay algo específico que quieras discutir? Pregunté directamente. Cerró los ojos brevemente, reuniendo fuerzas.
Siempre al grano. Una de tus mejores cualidades. Gracias. He estado pensando en Enrique Valdés. Dijo, sorprendiéndome. En lo que mi padre le hizo. En lo que yo hice al quedarme callado. Esperé, dándole espacio para continuar. Me dije que era para proteger a la familia. La verdad es que era para protegerme a mí. Mi posición. Mi reputación. Abrió los ojos de nuevo, fijándolos en los míos. Fuiste más valiente de lo que yo jamás fui. No era una disculpa exactamente. Pero era un reconocimiento. Viniendo de Ricardo Márquez. Era quizá lo máximo que podía esperar. No se trataba de valentía. Dije. Se trataba de elección. Todos hacemos elecciones basadas en lo que valoramos más. Y tú valoraste la verdad sobre la familia. Valoré la justicia sobre las mentiras. Corregí gentilmente. La familia se rompió mucho antes de que yo actuara. Papá. Se rompió cada vez que elegiste imagen sobre autenticidad. Cada vez que nos mediste por lo que contribuíamos a la marca Márquez en lugar de quienes éramos como personas. Estuvo quieto por un largo momento. Su respiración laboriosa. Quizá. Concedió finalmente. Nunca supe ser de otra manera. Lo sé. Y lo sabía. Mi padre era producto de los valores de mi abuelo. Así como él había sido moldeado por sus propias experiencias y elecciones. Entender no equivalía a perdón. Pero ofrecía una especie de paz. La hija de Raquel. Dijo de repente. ¿La has conocido? Sí. Es hermosa. Inteligente también. Pronto hablará en oraciones completas. Una sombra de orgullo cruzó su rostro. Nombrada por ti. Entiendo. Y por María Valdés. Agregué. Reacia a dejarlo sanitizar esta parte de nuestra historia. Sí. Suspiró. Apropiado. Supongo. Nos sentamos en silencio por varios minutos. El zumbido mecánico del equipo médico llenando el espacio entre nosotros. Había tanto sin decir. Tantas heridas sin abordar. Pero en esa habitación quieta. Con la muerte como el único resultado cierto. La necesidad de un ajuste final parecía desvanecerse. Debería dejarte descansar. Dije eventualmente. Poniéndome de pie para irme. Elena. Extendió una mano esquelética. Que tomé hesitantemente. Estuve orgulloso de ti siempre. Incluso cuando no podía mostrarlo. Incluso al final. Lágrimas que no esperaba ardieron detrás de mis ojos. Gracias por decírmelo. ¿Vendrás de nuevo? La pregunta no tenía su autoridad usual. Solo la simple vulnerabilidad de un hombre moribundo. Sí. Prometí. Vendré de nuevo. Visité a mi padre 3 veces más antes de que muriera pacíficamente en su sueño 2 semanas después. Nunca discutimos la demanda o el acuerdo de nuevo. En cambio, hablamos de recuerdos neutrales, navegar en la Costa Brava cuando tenía 10. Un viaje al Museo del Prado en secundaria. El día que me gradué de la Complutense. Pequeños momentos de conexión que de alguna manera habían sobrevivido las fracturas mayores. El funeral se celebró en la Almudena. Justo como el de mi abuela.
Me senté junto a Raquel en el banco delantero. Su hija. Mi sobrina Elena. Durmiendo pacíficamente en sus brazos durante el servicio. Javier me reconoció con un asentimiento rígido desde el otro lado del pasillo, donde se sentó con su esposa e hijos. Mi madre mantuvo su postura perfecta y expresiones apropiadas. Aunque su mano tembló ligeramente cuando aceptó la bandera española doblada en reconocimiento al servicio militar de mi padre décadas antes. Después de la ceremonia formal, un grupo más pequeño se reunió en la casa de la familia en la sierra para una recepción privada. Había planeado hacer una aparición breve y partir. Pero algo inesperado sucedió. Mientras me preparaba para irme, Javier se acercó. 2 vasos del brandy favorito de nuestro padre en mano. Me ofreció uno sin hablar. Nos movimos al porche con vista a las montañas. Parados lado a lado en la barandilla. Cambió su testamento, dijo Javier después de un largo silencio. El mes pasado. Me tensé, esperando alguna manipulación financiera final o castigo póstumo. Te dejó sus libros de derecho, continuó Javier. Y sus diarios. Dijo que sabrías qué hacer con ellos. Tomé un sorbo de brandy, sintiendo el ardor coincidir con la emoción inesperada en mi garganta. Lo sé. ¿Valió la pena? Preguntó Javier de repente. Destruir todo por tus principios. Consideré la pregunta, mirando las colinas ondulantes. No destruí todo, Javier. Expuse una mentira que ya estaba corroyendo los cimientos. Lo que queda ahora es al menos honesto. Río amargamente. ¿Honestidad? La gran caída Márquez. ¿O la gran redención Márquez? Contrarresté. Depende de tu perspectiva. Javier terminó su brandy de un trago. Estoy vendiendo la operación de Londres. Mudándome a Singapur. Nuevo comienzo. Huyendo. Retirada estratégica. Corrigió con un destello de la vieja arrogancia de Javier. Algo que nunca aprendiste a hacer. No. Acordé. Nunca lo hice. Permanecimos en un silencio extrañamente companionable por varios minutos antes de que hablara de nuevo. Cuida de Raquel y el bebé. Lo necesitarán cuando las ambiciones políticas de Daniel inevitablemente choquen con responsabilidades familiares. Lo haré. Prometí. Asintió una vez decisivamente. Luego se giró para irse. Adiós. Elena. Adiós. Javier. Nunca esperé reconciliación con mi hermano. Y esto no lo era. Pero era un reconocimiento. Un pequeño puente sobre un abismo de otro modo infranqueable. Dejé la sierra al día siguiente y regresé a Madrid. A mis casos y clientes y mi trabajo continuo con María en Arroyo Verde. Los libros de derecho de mi padre llegaron 3 semanas después. Junto con 5 diarios que abarcaban los años después de descubrir el fraude de su padre. Los agregué a la colección que comenzó con los registros de mi abuela Viviana. Un testimonio multigeneracional al poder de la verdad. Tanto oculta como revelada. El testamento de mi padre contenía otra sorpresa, una carta dirigida a María Valdés. Que su ejecutor le entregó directamente. Me llamó después de leerla. ¿Se disculpó? Dijo. Su voz reflejando su shock. Por las acciones de su padre y por su propio silencio.
E incluyó información sobre algunas patentes tempranas de tu abuelo que no eran parte de nuestro acuerdo. Notas técnicas que podrían ayudar a los estudiantes de ingeniería en la fundación. ¿Le creíste? Pregunté. Creo que lamentaba haber sido atrapado. Dijo pragmáticamente. Pero también creo que el lamento podría haber evolucionado a algo más genuino al final. Las personas son complicadas. Sí. Acordé. Lo son. Este verano marca el tercer aniversario de la Casa de Restauración Valdés Márquez. Hemos hospedado a más de 500 niños y sus familias, proporcionando no solo recreación, sino sanación, educación y comunidad. El Fondo de Ayuda Legal ha ayudado a asegurar la liberación de 3 individuos condenados injustamente y está apoyando apelaciones para docenas más. Raquel trae a la pequeña Elena a visitar regularmente. A los 2 años, mi sobrina ya muestra signos de la determinación legendaria de la familia. Acoplada con una bondad que parece enteramente suya. Javier envía tarjetas de Navidad desde Singapur. Pero mantiene su distancia de otro modo. Mi madre se ha mudado permanentemente a Marbella, donde se ha reinventado como patrona de las artes. Quizá encontrando en ese rol ecos de la pasión genuina de mi abuela Viviana. En cuanto a mí, continúo mi práctica legal, enfocándome en casos que de otro modo podrían ser descartados como demasiado tardíos o complicados. He desarrollado una reputación por persistencia e investigación meticulosa. Rasgos que heredé de ambos lados de mi familia. Usados ahora para restauración en lugar de ocultamiento. En las tardes de verano, aún me siento en el muelle de Arroyo Verde, viendo el atardecer y reflexionando sobre el viaje que me trajo aquí. A veces María se une a mí. A veces Raquel y la pequeña Elena. A veces me siento sola, sintiendo la presencia de quienes vinieron antes, Enrique y mi abuelo, Viviana y Ricardo. Todos los Márquez y Valdés cuyas elecciones, buenas y malas, crearon el legado que ahora custodio. Algunos llamarían a lo que hice venganza. Quizá lo fue en parte. Pero la venganza busca principalmente dañar al ofensor. Mis acciones, aunque ciertamente dañinas para la reputación y relaciones de mi familia, fueron fundamentalmente constructivas, creando justicia donde no la había, verdad donde había mentiras, oportunidad donde había privación. El nombre Márquez continúa, aunque transformado. El nombre Valdés ha sido restaurado. Y yo he encontrado una paz que nunca pensé posible. No a través de olvidar o perdonar, sino a través del trabajo más duro y recompensante de hacer las cosas bien. Mi nombre es Elena Márquez. Elegí verdad sobre comodidad. Justicia sobre lealtad. Restauración sobre venganza. Me costó una familia pero me dio un propósito. Y en la contabilidad final, considero eso un intercambio justo.